Hola, el tema de hoy es una terapia llamada terapia breve, centrada en soluciones. Actualmente hay un hombre en España que trabaja esta terapia llamado Mark Bellebach. Esto es para la materia de bases sistémicas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿En qué consiste? Bueno, de hecho voy a iniciar hablando de Mark. Bueno, tiene esta frase que me llama mucho cada vez más una lógica médica, en virtud de la cual medicar a los niños sale más barato que ofrecerles apoyos adicionales. Esta frase me ha llamado la atención por a medicar a los chicos. De hecho, yo he tenido experiencias interesantes en las que tal vez el niño es niño, ¿verdad? Inquieto, alegre, bullicioso y todo lo que conlleva ser niño. Y muchas veces, y en esto caemos mucho en el error los docentes, queremos etiquetarlo, bueno, no quisiera decir esa palabra precisamente, sino el más bien atribuirnos a nosotros, digamos, cosas que no nos competen, como por ejemplo diagnosticar. En mi caso en específico, yo tengo un niño de 8 años, 7, casi 8, que es muy inquieto, pero pues normal, como todo niño. Y no se me olvida que una vez una docente, cuando él tenía como unos 3 o 4 años, me dijo que yo debía medicarlo. Y yo me quedé sorprendida por esto, que debía medicarlo y que era derecho de él ser medicado. Entonces, bueno, eso me hizo pensar con qué ligereza a veces los docentes hacen este tipo de comentarios. Y claro, muchas veces los padres, sin conocer sobre esos temas, se asustan, se dejan llevar, etc. En realidad ese tema de medicar a un niño es delicado. Ni siquiera los psicólogos podemos mandar prescripciones de ese tipo. Eso tiene que ser con un psiquiatra. Entonces ahora imagínense lo que un docente puede aportar al caso, ¿verdad? Y pues sí, él entonces hace esta observación. Es mucho más fácil darle Ritalina que buscar opción, ayudarlo para generar espacios para que él se desarrolle de la mejor manera. Bueno, en cuanto a los datos biográficos tenemos esto, pues es Mark Bellebach, doctor en psicología, especialista en psicología clínica. Además ha sido acreditada como terapeuta, docente y supervisor en terapia familiar por la FEAD, que es la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. En este caso, es que yo he sentido cierta emoción por hablar de este señor, como si lo conociera, porque es la primera vez que me toca hablar de un psicólogo que no está muerto. Y es muy interesante ver que él está en vigencia, que él trabaja actualmente, da seminarios, charlas, trabaja en terapia, es profesor. Y tener la oportunidad de verlo hablar, digamos, en vivo, bueno, no en vivo, por medio de internet, es muy bonito, la verdad. Ha sido muy interesante trabajar este tema, porque yo no sabía que él existía y de hecho la información que hay sobre él es poca, ya que como pues él está en vigencia, entonces obviamente todo
pues es parte de su negocio, lógicamente, ¿verdad? Él trabaja y vive de esto, y entonces si por ejemplo yo quisiera leer sus libros, tengo que comprarlos. No es lo mismo que por ejemplo hablar de Freud y que te encuentras ahí un montón de cosas. Él todavía pues está más privado. Bueno, entonces, como decía, actualmente él es profesor, trabaja en el Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra, recordemos que es español, y dice que fue pionero en España de la terapia breve centrada en soluciones. Esta terapia no es de él no fue el que la fundó, el que la creó, pero él la llevó a España. Y ha impartido conferencias y seminarios sobre el tema en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Asia. Sería buenísimo que venga a Costa Rica. Además es autor de más de 70 publicaciones entre las siguientes. Pues aquí puse algunas de las más importantes: avances en terapia familiar sistémica, 24 ideas para una psicoterapia breve, 200 tareas en terapia breve, cómo criar hijos tiranos, manual de anteayuda para padres de niños y adolescentes. Ok, vamos a hablar entonces un poco sobre la terapia breve centrada en soluciones. Esta terapia tiene la característica de que se centra en la solución, en lugar de intentar profundizar en los problemas. Ahí quisiera hacer un comentario personal, ya que me ha llamado mucho la atención esta característica especial que tiene esta terapia. Es breve y se centra en la solución, no en el problema. A ver, yo no soy del pensamiento de que uno se tenga que ir por una sola línea, por muchas razones, ¿verdad? Uno puede hacer una combinación, y de hecho el profesor nos dice sobre esto: no se casen con una sola, con un solo estilo, con una sola terapia. Entonces, esto me hizo pensar mucho en, bueno, por ejemplo, de los más comunes está el psicoanálisis de Freud, ¿verdad? Que busca lo que hay en el inconsciente, busca mucho irse para atrás, hacia el pasado. No es que yo piense, bueno, no sé si este señor lo piensa del todo, pero no es que yo piense que eso esté mal del todo, porque muchas veces los problemas que tenemos tienen un origen. En el video pasado yo hice un comentario parecido y creo que no lo amplié. Esto yo lo veo como de esta manera: si por ejemplo yo tengo calentura y tal vez es porque tengo una infección, si yo me tomo algo para quitarme la calentura, yo solamente voy a estar tratando el síntoma, pero no voy a ir al origen, que es la infección. ¿Qué sucede cuando yo hago esto? Que pues se me va a calmar la calentura, pero si la infección sigue ahí, me va a poder volver a dar calentura y otras cosas peores. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros tenemos, problemáticas, en realidad son un síntoma y no son el origen. Entonces uno tiende a ver el síntoma. Por ejemplo, digamos que yo todos los lunes me siento mal, y bueno, entonces tal vez yo me centre en el hecho de que los lunes voy a hacer cosas que me hagan sentir mejor. Ok, perfecto. Digamos que el problema se arregla con eso, pero si hay un origen de algo que pasó con respecto a los lunes o algo así, y yo no voy a esa raíz, puede ser que exista otro síntoma que yo no esté notando, y al no ir a la raíz y no arreglar el problema desde la raíz,
entonces me van a surgir nuevos síntomas, nuevas problemáticas, o va a seguir allí creciendo tal vez algún resentimiento, algún miedo, algún trauma que yo no he logrado identificar. Entonces, por eso digo que no hay que casarse con una sola idea. Si yo considero que en este momento a mí me está sirviendo tomar una terapia de este tipo, perfecto, pero si logramos identificar que hay algo más de fondo que sea buena idea escarbar un poco, entonces también es válido. Muchas veces lograr identificar las cosas pasadas es liberador en realidad. Ahora, también es importante que no se use como una justificación. Por ejemplo, digamos que tenemos una situación de pareja en la que nosotros reaccionamos de una manera equivocada y tenemos muchos conflictos por esta conducta. Y si nosotros analizamos y nos vamos un poco más atrás y nos llegamos a dar cuenta, por ejemplo, de que esa era una dinámica normal en nuestra casa cuando éramos pequeños, entonces a partir de ahí yo digo, con razón yo hago esto, ya entiendo, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ahí lo ideal sería no que yo me justifique y diga, no, lo siento, aunque no le guste, yo sigo haciéndolo porque es que así lo hacían mi mamá y mi papá, sino que sea un norte para decir, ok, bueno, yo identifiqué que por esto lo hago, pero a ver, no es precisamente el comportamiento que yo quiero tener. Ahora, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Bueno, de ahora en adelante voy a hacer esto y esto. Entonces, la idea de socavar un poquito ahí en el pasado no es para justificarme, no es para etiquetarme, no es para sufrir y revictimizarme, sino que es para tener un panorama más amplio para poder tomar decisiones a futuro. Entonces, bueno, la terapia breve centrada en soluciones también es conocida como terapia breve solamente. Es un acercamiento a la psicoterapia basada en la creación de la solución en lugar de intentar profundizar en los problemas. A pesar de que reconoce los problemas actuales, eso sí, y las causas que los generaron, en su mayor parte explora los recursos actuales de un individuo y sus esperanzas futuras, lo que les ayuda a mirar hacia adelante y utilizar sus propias fortalezas para alcanzar sus objetivos. Es decir, no es como que nos vamos a olvidar totalmente de lo pasado, sino que no nos vamos a centrar en él. Y pues, como su nombre lo indica, la breve centrada en soluciones se considera un enfoque limitado en el tiempo, es decir, es breve. Esto me pareció importante porque, dado los tiempos que estamos viviendo, donde todo cada vez es más instantáneo, más rápido, más fluido, de hecho, como Zygmunt Bauman decía acerca de la modernidad líquida, también hay un factor importante acá, que es el factor económico. Para nadie es un secreto que pagar terapia es difícil, es bastante caro. Entonces, me parece a mí que esto es una buena opción para aquellas personas que no tienen los recursos de una terapia como muy larga, ¿verdad? Pues en la terapia se incorporan a menudo en otros tipos de terapia a largo plazo, o sea, no quiere decir que siempre va a ser rápido, ¿verdad? Y también algo como parecido a lo que yo estaba diciendo, tampoco es que se va a ir en una sola línea siempre, sino que puede combinar. Los efectos pueden ser de más larga duración, según esto. Y este enfoque, bueno, como podemos ver, fue desarrollado en Estados Unidos, su origen fue en 1980
y fue formado por un matrimonio de estos señores cuyos nombres están aquí y pueden leer, por favor, yo no los voy a pronunciar. Steve y Iso, me imagino, Insu, perdón. Insu me suena como, no, la verdad no tengo idea. Ya iba a mentir. Bueno, ese matrimonio formado por esos dos personajes forman este centro familiar breve en Estados Unidos y van a fundar esta terapia. La terapia se va a fundar bajo estos preceptos, ¿okay? O le llaman suposiciones también. Primero de ellos, el cambio es constante y seguro. Bueno, eso no es un secreto, ¿verdad? El cambio es parte de la vida de todo ser humano e incluso de todo animal o de la naturaleza, inclusive. Lo que es cambiante es posible. El tercero, los clientes deben querer cambiar. Esto es sumamente importante porque pues creo que la mayoría de nosotros entendemos que, por ejemplo, cuando una persona tiene una adicción, no hay manera de que cambie por, no sé, complacernos a nosotros o complacer a la mamá, etcétera. La persona tiene que querer cambiar. Y hay situaciones que se dan muchísimo, por ejemplo, de padres a hijos, padres que llevan a sus hijos a terapia, pero a sus hijos no les interesa ir a terapia. Yo considero que habría que evitarlo, a menos de que la persona de verdad esté en algún tipo de riesgo. Yo no soy muy dada a esta idea de llevar a terapia a un muchacho o a un niño que no quiere ir a terapia. Repito, excepto en los casos que es absolutamente necesario. Y pues también nos encontramos este tipo de situaciones en relaciones de pareja, por ejemplo. Tal vez alguna de las partes no quiere asistir a la terapia y pues es invitada amablemente por su pareja. Luego dice, los clientes son los expertos y resumen de sus propios objetivos. Esta me parece tanto porque realmente nosotros los terapeutas, bueno, futura terapeuta, no podemos trabajar si ustedes, digamos, si los clientes no nos dan material. O sea, nosotros no podemos construir sin ninguna base. Entonces, es interesante porque a veces pasa que la gente piensa que el terapeuta o el psicólogo es como una especie de gurú donde usted va a llegar y él te va a resolver todos tus problemas, te va a decir qué hacer con tu vida y además como que va a adivinar, como que viéndole la cara le va a decir, ah, sí, ya yo sé cuál es su problema, esto es esto, vaya y se hace A, B y C y lo soluciona. Y no, en realidad el paciente es el que nos da la información, el paciente es el que nos da el material, la materia prima. Si el paciente no nos expresa las cosas, si el paciente nos miente, si el paciente evade los temas, pues es muy difícil. E incluso si el paciente no sabe lo que quiere, lo que está buscando, para qué está yendo a terapia, difícilmente se le va a poder ayudar. Y entonces también en ese sentido, pues, los clientes son los expertos. Y el tema de los objetivos, perdón, me voy a devolver, se me acaba de ocurrir. Sus propios objetivos, esa es otra cosa importante, porque, a ver, yo no puedo con los objetivos de mi cliente con base en
lo que para mí es importante. A ver, si por ejemplo, un tema típico de las mujeres, quiero ser ama de casa y madre o quiero estudiar. No es que no se pueda hacer las dos cosas, estudiar y trabajar. No es que no se pueda hacer las dos cosas, pero digamos que estuvieran esas dos situaciones en tela de juicio. Entonces, digamos que yo, como persona profesional y que ama el estudio como docente, yo diga, no, es que lo mejor para esta mujer es que estudie y trabaje. Bueno, y personalmente yo pienso que eso es lo mejor para todo el mundo, pero yo no puedo generar objetivos en aquella persona con base en lo que para mí es mejor como persona. Habrá personas que no quieran estudiar, habrá personas que no quieran trabajar. Bueno, yo no sé cómo se mantienen, pero el caso es que yo no puedo construir los objetivos de mi cliente. Él tiene que querer y tener sus propios objetivos. Luego, dice, los clientes disponen de recursos y sus propias fortalezas para resolver y superar sus problemas. Esta también es interesante porque la mayoría de las veces, en realidad, cuando usted tiene un problema, usted ya sabe la solución. Muchas veces ya usted sabe la solución, pero de alguna manera necesita la reafirmación de alguien que se lo diga. O bien puede ser necesita estrategias de acción. Eso está muy... Ahora dice también, bueno, la terapia es a corto plazo y se centran en el futuro. Dice que la historia no es esencial. O sea, más importante que lo que pasó, va a ser lo que va a pasar. ¿Cuál es el soporte de mejora? Ok. En palabras de Mark Bellevach, tenemos su propia definición de lo que es la terapia centrada en solución. Mark lo define como el enfoque colaborativo que trata de ayudar a los consultantes vienen siendo pues los clientes, ¿verdad?, a que alcancen sus propios objetivos, bueno, lo que veníamos diciendo hace un rato, dando el máximo partido de sus capacidades y recursos. Además, nos habla de un elemento que él llama las excepciones acá. Esas excepciones que consisten en que la terapia centrada en soluciones, lo que importa no son tanto los problemas, sino las ocasiones en las que precisamente estos problemas no aparecen. O sea, la excepción va a ser en los momentos en que no aparecen los problemas. Vamos a ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, un caso de una persona que le es difícil, no sé, resolver conflictos con ciertas personas, pues podríamos estar viendo qué es lo que él hace cuando sí logra resolver los conflictos, qué es lo que hace en ese momento. No nos enfoquemos tanto en los momentos en que no puede. A partir de estas excepciones, entonces, lo que se trata es de ir dando nuevos pasos para alcanzar los objetivos. Vamos a hablar un poquito sobre los conceptos básicos de la terapia centrada en soluciones. Primero, bueno, este es un enfoque constructivista. En el nivel de mayor abstracción se puede describir esta terapia de una manera constructivista y construccionista, en el que se entiende que la realidad social se configura desde los condicionantes biológicos, históricos y culturales de los individuos, y a su vez se negocia y se renegocia constantemente en lo que es la interacción humana. Luego, bueno, vamos a hablar un poquito sobre las estrategias.
La primera se llama elicitar la descripción de soluciones. Recordemos que lo más importante es buscar las soluciones, entonces el terapeuta va a tener que buscar con el cliente estas soluciones. ¿Cómo puede ser? Pues iniciando la conversación sobre ellas mediante algunas de las preguntas centradas en soluciones, o también centrándose en alguna información o dato que el consultante aporte espontáneamente en el transcurso de la conversación. Para esto, pues lógicamente hay que tener pericia. La segunda sería ampliar, o sea, pedir detalles y ayudar a los consultantes a que generen descripciones en términos de conductas interactivas, pequeñas, concretas y en positivo. Recordemos lo que dijimos ahora, el consultante es el que nos da la materia prima para trabajar, sin embargo a veces él no lo sabe y hay que guiarlo. El tercero es anclar las soluciones o atribuir el control. Vamos a ver. Muchas veces nosotros anclamos el problema, la dificultad, pero no anclamos la solución. Lo ideal sería anclar la solución. Ayudar entonces, el terapeuta debe ayudar mediante preguntas que le haga al consultante para identificar en qué forma han conseguido producir las mejorías o de qué manera pueden llegar a alcanzar sus objetivos para que puedan anclarse en esa solución. El siguiente, quizá suena como contradictorio, estamos hablando de una terapia breve, pero hablamos de ir despacio. Eso tiene más que nada que ver con ajustarse al ritmo de cambio de los pacientes, ir paso a paso. Si nosotros los presionamos, van a salir huyendo y vamos a generarles más bien estrés, y esta no es la idea. La idea no es generarles más bien sentimientos de culpa, frustración, etc. También se debe promover activamente la cooperación con la familia, se debe dar de manera orgánica, no puede ser nada coercitivo, ¿verdad? Coercitivo. Entre las técnicas entonces tenemos estas: la proyección a futuro, que se trata de invitar a la familia, en este caso habla mucho sobre la familia, a imaginarse un futuro sin el problema. O sea, imagínate tú sin el problema, qué bonito. Proyectamos esa visión a futuro. Luego hay cambios pretratamiento, que son las mejorías que se producen antes de la primera entrevista. Esta parte me llamó muchísimo la atención y de hecho leí que hablaban incluso que desde la primera llamada para sacar la cita. Es muy interesante porque sí, es cierto, o sea, una vez que ya uno sabe que va a buscar ayuda, ya una vez que uno sabe que va a haber una solución al problema, ya uno empieza a tener cambios. Vamos a poner tal vez el ejemplo de algo más cotidiano, como por ejemplo, me voy a inscribir a un gimnasio y entonces todavía no estoy, pero desde el momento en que yo empecé a buscar la información, desde el momento en que yo tomo la decisión, llamo para averiguar, etcétera, ya me voy a empezar a condicionar inconscientemente a tener una serie de cambios. Probablemente ya voy a empezar a comer menos, probablemente ya voy a empezar a plantearme si voy a utilizar cierta ropa, hacer ciertas actividades que tal vez están ligadas al ejercicio y antes no lo había pensado, etc. Entonces ahí estamos hablando de si ha habido algún cambio desde el momento en que los pacientes empezaron a buscar la ayuda. Las siguientes son las excepciones, de las cuales ya habíamos hablado. Pregunta que es sobre puntuar con escalas del 1 al 10, por ejemplo, ciertas situaciones. Recordemos que son técnicas, ¿verdad? Preguntas de afrontamiento para conversar sobre los recursos de la familia en situaciones negativas, incluso de extrema adversidad. Hay gente que como que le gusta
evitar el conflicto a toda costa, evitar la confrontación. Sin embargo, una confrontación bien guiada, una confrontación con una comunicación asertiva, realmente es muy muy positivo. Y me permito una pequeña experiencia, una pequeña anécdota. Yo tuve una vez un grupo de primer grado que básicamente no se podía dar clases tranquilo porque esos niños tenían muchos conflictos entre ellos. Y una vez se me ocurrió hacer una dinámica en la que ellos se sentaban en un círculo y yo les hacía una serie de preguntas y ellos tenían que declarar, digamos, en voz alta aquellas cosas que les hacían sentir mal en clase, aquellas cosas que ellos habían detectado de que si alguien los hacía sentir mal, si alguien les había ofendido, etcétera, etcétera. Y trabajándolo sí con mucha cautela, yo les invitaba a decir, bueno, ¿quién de estas personas te ha hecho esto o lo otro? Pero vamos a hablarlo, ¿verdad? Y curiosamente, a pesar de que eran niños de 6 y 7 años y a veces pensamos que no son capaces de gestionar esto, yo creo que con una buena guía sí se puede. Ellos lograron decir todo lo que tenían adentro, el uno al otro, lloraron la mayoría y todo, pero fue una liberación increíble. Y una vez que ya ellos habían podido, digamos, soltar todo aquello que no se habían dicho, yo los invité a dar opciones de mejora. Y entre ellos construyeron mejoras muy bonitas que luego a lo largo del año las aplicaron y créanme que fue lo mejor que pude haber hecho, haberme tomado un par de lecciones para esto, porque a pesar de que se invirtió, digamos, tiempo y se atrasó uno un poquito con la materia, después de ahí yo pude trabajar sobre ruedas porque ya esos conflictos habían sido solucionados y ya se habían buscado opciones para futuros conflictos, lo cual también es muy importante. No sé en otros países, pero acá en Costa Rica hay una mala costumbre a no generar planes de contingencia. Tenemos planes remediales, o sea, cuando el problema ya se dio, no planes para prevenir. Y de hecho es muy interesante que seamos así porque de hecho somos un país en el que ocurren muchos desastres naturales y nosotros no somos prevenidos. De hecho llueve la mitad del año y siempre andamos sin sombrillas, sin paraguas. Pero cuando uno realmente genera un plan de acción para los conflictos, es muy interesante porque no hay tanta dinámica, pongámosle, tóxica, ¿verdad? Entonces, bueno, en cuanto al afrontamiento del que hablan acá en esta terapia, es eso, conversar sobre estas situaciones negativas, incluso de extrema miedo al conflicto, ¿verdad? Porque muchas veces trae soluciones. Vamos a hablar ahora sobre prevención de recaídas. Y muy parecido, o sea, va de la mano con lo que acabamos de decir, porque hay un plan de contingencia, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer si hay una recaída? Se trata de investigar primero qué factores podrían precipitar un proceso terapéutico o una recaída, y luego discutir los planes de acción. Además, pues están las técnicas de elogios y de tareas. Bueno, yo ya me despido acá. Voy a cerrar con la entrevista a este señor, a Marc Bellebach. Y pues, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno,
Pues el café que traigo hoy me vas a decir que te va a hacer un lío, pero justamente lo que queremos es desliarte del completo, porque todos tenemos problemas en la vida, todos, absolutamente todos. Tú que me escuchas, yo y seguro que a la persona que he invitado también. Pero cambia mucho según utilizamos el lenguaje e incluso cómo utilizamos el dónde pongamos el foco, en dónde nos centremos. Pues a la persona que os traigo hoy nos va a poner el foco, pero muy bien centrado, porque nos lo va a centrar en las soluciones. Él es doctor en psicología, especialista en psicología clínica y terapia familiar, es profesor del Departamento de Ciencias de Salud de la Universidad Pública de Navarra. Ha escrito muchísimos libros. Yo me he leído unos cuantos, no todos. De hecho, me acabo de enterar hablando con él que tiene uno hace 2 años y seguro que me pongo las pilas. Entre ellos tiene terapia familiar con lecturas, avances en terapia familiar sistémica, 24 ideas para hacer una terapia sistémica breve con Marga Herrero, que a mí me maravilla, le he leído varias veces, 200 tareas para hacer terapia breve, cómo criar hijos tiranos, que eso por si acaso deberíais ya escribirlo, que ese sí lo he leído, e intervención escolar centrada en soluciones. Hace muy poquito, en el 2017, recibió un premio pues un poco por toda la trayectoria y sobre todo pues un poco por el proceso del pensamiento para que centrásemos en otro tipo de soluciones, pero no por cualquiera, sino por la EBTA. Así que tenemos el lujo, el privilegio de contar con alguien que no es fácil. Yo tuve la suerte hace 10 años de que fue mi profe, así que si notas que su forma de preguntar te suena mucho a mi forma de hacer terapia, pues ya sabes de dónde lo he mamado. Os presento a todos a Marc Bellovac. Muy buenas, Marc. Muy buenas, Rosa, un placer. Claro, dices que el lenguaje y la forma de hacernos las preguntas puede cambiar totalmente el foco de nosotros, donde nos quedemos un poco a veces anclados en esas ideas del pasado o cómo podamos conseguir soluciones. ¿En qué consiste exactamente la terapia centrada en soluciones? Bueno, en realidad en lo que acabas de resumir tú ahora, ¿no? En ayudar a las personas que obviamente vienen con un problema de una forma peculiar. Maite, mi mujer, me decía el otro día, a mí lo que me gusta de esta forma de trabajar tuya es que dejáis el problema en la sala de espera. Y digo, hombre, buena metáfora, me voy a quedar con ella. Porque es verdad, la gente acude porque algo les fastidia, les hace sufrir, pero al final en el trabajo con ellos lo que hacemos es centrarnos mucho más en, por un lado, sus futuros preferidos, sus esperanzas, sus metas, y por otro lado, en aquello que ya hacen bien, en aquello que funciona en las ocasiones en que el problema no se da, no aparece. Y esa combinación de esos dos elementos nos permite que puedan avanzar, que puedan conseguir sus objetivos sin necesidad de estar sesión tras sesión dándole vueltas a lo que les preocupa. Pero una de las cosas que a mí me gustó, fíjate, no había visto yo lo de dejar los problemas en la sala de espera, pero me la apunto, se lo dije a También la Maite, que compras, muy seguro que bien. la compro seguro. Fíjate que a mí llegué a pensar en algún momento en el que el paciente suele desanclarse de un proceso en el que se da permiso para ser sin el problema de lo que le trajo un poquito a ese proceso, ¿no? Porque claro, a veces nos arrastramos tanto por ese pasado y lo que me hizo mi padre, lo que me hizo mi madre, y es que aquello que me pasó, esa desgracia con mi marido y demás, que no nos permite ya disfrutar de ese presente porque estamos todo el rato anclados en el pasado y al final es que el pasado es pasado. Sí, desde un planteamiento así un poquito más narrativo decimos que el problema es que la persona acaba definiéndose a sí misma desde el problema, desde eso que le pasó. Y yo siempre digo que el problema tiende como una mancha de aceite a extenderse y a cubrirlo todo, ¿no? Cuando son problemas que llevan años, no es nada raro que al final todo gire en torno a ese problema y al final hay un montón de posibilidades y capacidades que quedan ocultas y escondidas. Hay otra metáfora que me la has oído más de una vez de mi colega Michael Herd, colega sueco, dice: los problemas son como agujeros negros. Cuanto más te acercas, más te chupan, más te acercan, más te chupas, y además como que no tienen fondo, ¿no? Y entonces hay una labor ahí de ayudar a la persona a que recuperes las sendas de su vida y que, bueno, vaya al problema al menos arrinconándole y poniéndole en el lugar que merece, pero no más, no más. Claro, porque al final el problema puede seguir existiendo, pero eso no tiene que conseguir limitarte, porque no va a desaparecer. Claro, sobre todo si son cosas hablaba yo hace muy poquito con una persona muy fastidiada por cosas que han pasado muy duras en su familia. Bueno, pues esas cosas están ahí, no las vas a borrar, no las vas a poder olvidar. El tema es cómo puedes convivir con eso, ¿no? Y cómo puedes volver a avanzar a partir de ahí.
o incluso hacer las paces con eso que sucedió también. Pero desde luego no lo puedes resolver ya como tal. Claro, me imagino que muchas personas, porque esto no es, de hecho, a mí lo que más me gusta de la psicoterapia sistémica breve es que, como tú dices, se centra en soluciones, pero hay otra serie de, no sé si de familias, de especialidades, de formas, que justamente hacen todo lo contrario, es continuamente ir removiendo el problema, anclarse en el problema una y otra vez. Y yo soy bastante desconocida para esto, tú que eres psicólogo a lo mejor me lo cuentas, pero a mí me recuerda un poco al psicoanálisis y es todo el rato un poco más de lo mismo, un poco más de lo mismo y termina aburriéndote y ya no sé si es que eso es lo que sucedió o lo que tú te has querido creer que suceda entre tu cerebro. ¿Qué Sí. diferencias hay? Alguien que de repente ahora mismo esté jodido o haya visto que tiene problemas en su no sé, en relación, en su proceso de desarrollo personal y que de repente diga, es que no consigo avanzar. ¿Qué es lo que encuentra distinto en la terapia centrada en soluciones que en otras herramientas no está? Pues mira, yo creo que precisamente esa parte que hablábamos antes, ¿no? Que yo voy a tener interés de hablar con esa persona, sí, querré escuchar cuál es su problema, sus problemas, querré entender esa parte de sufrimiento y que la persona sienta que ha podido expresarse, pero luego me interesa mucho más generar una conversación distinta en torno a lo que esa persona quiere para ella. Pero no en abstracto, no en general, sino aterrizándolo, concretándolo. Saber cómo, ya sabes, hay esa técnica que utilizamos de la pregunta milagro, que es invitar a la persona a que se imagine que esa noche, estando dormida, sucede una especie de milagro y todos esos problemas, a veces tan tremendos, quedan resueltos, o al menos lo que él espera de las sesiones lo consigue. Pero claro, como sucede mientras está durmiendo, no se da cuenta. Y a partir de ahí una conversación muy minuciosa sobre todas las pequeñas señales que al día siguiente le han darse cuenta de que ha superado ese problema. Y eso es generar una conversación distinta donde yo me voy a interesar muchísimo por lo que la persona se imagina haciendo, por lo que se imagina diciendo a otras personas, por lo que se imagina pensando sobre lo que se imagina que será la reacción de los demás y el efecto que tendrá sobre ella, y empezar a crear un guión distinto, muy detallado. Yo que soy súper cinéfilo, me gusta pensar que es como crear una película diferente de la cual podamos sacar también pautas concretas para la acción. El enfoque centrado en soluciones nació como una práctica sistémica, una terapia breve, siempre apostando porque el movimiento se demuestra andando y que conocemos desde la acción. Entonces me interesa que esa película que hagamos sea tan detallada, tan concreta, que la persona pueda realmente empezar a hacer cosas, a pesar de que siga estando en parte al menos ese sufrimiento, ¿no? Entonces es más bien ese proceso, acompañado con el otro que te decía también, el reconocer que por muy mal que esté la persona y por mucho poder que tenga el problema, hay ocasiones en que la persona consigue vencerlo, hay ocasiones en que consigue pararle los pies, hay ocasiones en que las cosas van un poquito mejor en esa pareja o en esa familia y que en ese sentido es el cliente, es el usuario el que tiene las claves. A mí no me gusta ni la psicoterapia que va enredando el problema cada vez más, como decías tú hace un segundo, pero tampoco me gusta la psicoterapia que consiste en decirle a la gente lo que tiene que hacer. Voy y te enseño habilidades, porque como tú no eres hábil, yo te las enseño. No, yo prefiero apelar a que todos tenemos recursos. Otra cosa es que cuando estamos tan enredados en el problema, estamos obnubilados, no los vemos. Estamos tan desmoralizados que se nos olvida que hemos tenido éxitos también y que hemos conseguido por momentos hacer cosas positivas. Entonces, el recuperar esa parte, ayudar a que la persona vea a través de esa niebla que el problema ha ido creando y que se dé cuenta de, oye, mira, ahí sí que mi mujer y yo tuvimos un rato bueno. O fíjate, ahí sí que es verdad que yo pude rescatar esa parte, es la otra gran conversación que me interesa.